No calcular bien el cable de tu altavoz va a hacer que pierdas potencia y va a sonar bastante peor. Si el cable es demasiado largo o delgado, se pierde parte de la señal en forma de calor y esa caída va a afectar al control del altavoz y sobre todo esto pasa mucho en graves. Para calcular bien la sección hay que tener en cuenta 1. La potencia del amplificador, 2. La impedancia del altavoz o del conjunto de altavoces, 8, 4, 2 ohmios, 16, 3. La longitud total de cable contando con el positivo de ida y el negativo de vuelta. Y 4. El factor damping o de amortiguamiento del amplificador. Primeramente vamos a calcular el voltaje. P, la potencia del altavoz en vatios y R, la impedancia del altavoz. Luego vamos a calcular la caída de tensión máxima permitida simplemente multiplicando el voltaje por un 5%. Con un 5% de caída el resultado es indistinguible prácticamente del ideal para la mayoría de los oídos humanos. También necesitaremos calcular la corriente y lo vamos a hacer así, haciendo la raíz cuadrada del resultado de dividir la potencia entre la impedancia. Y finalmente vamos a calcular la sección del cable con esta fórmula final, donde multiplicaremos la resistividad del conductor, que en este caso es 0,017 del cobre, por la corriente, la longitud del cable y por 2, ya que el cable vuelve al amplificador. Y el resultante de multiplicar todo esto lo vamos a dividir por la caída de tensión que hemos calculado previamente. Hagamos un ejemplo. Si utilizamos las fórmulas anteriores para un altavoz de 1000 vatios a 8 ohmios y un cable de 10 metros de ida y 10 de vuelta, vamos a obtener los siguientes valores. Una corriente de 11,18 amperios, una longitud de cable de ida de 10 metros, una caída de tensión admisible de aproximadamente 4,47 voltios, producto de multiplicar el voltaje por el 5%, y finalmente, como resultado ideal, tendríamos una sección mínima de aproximadamente 0,86 milímetros cuadrados. Pero ojo, que ese cálculo es ideal, y lo ideal rara vez es lo real. No hemos tenido en cuenta el damping del amplificador ni la resistencia del cable. Si usas ese cable fino con un amplificador con un damping de 200, pierdes un 20% de la señal y tus graves van a ser fofos y difusos. Vamos, una soberana basura. Mañana te hablo de cómo calcular esa sección, pero real, teniendo en cuenta el damping. Te has quedado como en las pelis buenas, ¿eh? Venga, que la segunda parte te va a dejar cao, ya te lo adelanto. Y sígueme y no te la pierdas. Y comparte esto con quien crea que la sección del cable en audio no es importante. ¡Vamos!